¿Qué tal? ¿Listos para un nuevo despegue de conocimiento? Hoy vamos a meternos de lleno con esas palabritas que parecen pequeñas, casi insignificantes en inglés, pero que en el mundo de la aviación son absolutamente cruciales para que la comunicación sea clara y precisa. Y para que vean de qué va esto, empecemos con una pregunta que no es para nada trivial. En una emergencia, da lo mismo decir un motor que el motor. La respuesta, como se imaginarán, es un rotundo no. Saber la diferencia puede ser literalmente la diferencia entre la seguridad y un malentendido muy peligroso. Bueno, empecemos. Piensen en esto como nuestro plan de vuelo. Esta primera parte es la inspección prevuelo, donde vamos a revisar las herramientas más básicas que necesitamos, los artículos en inglés. Entonces, ¿qué son exactamente los artículos? Son como pequeñas señales, como guías de navegación en una frase. Nos dicen si estamos hablando de algo en general, algo no específico, o si nos referimos a algo muy particular. Perfecto, listos para el despegue. En esta primera fase de nuestro viaje, nos vamos a enfocar en los artículos indefinidos, o sea, los que usamos cuando mencionamos algo por primera vez o hablamos de ello de una manera muy general. Básicamente, a y an significan uno o cualquiera. Se usan para hablar de una sola cosa, pero sin especificar cuál. Es como decir que necesitan un avión, cualquiera de la flota, no uno en particular que ya tengamos identificado. Y aquí viene la gran pregunta, el detalle que a veces confunde. ¿Cuándo va a y cuándo va an? La clave, y esto es muy importante, no está en cómo se escribe la palabra que sigue, sino en cómo suena. Es una regla de sonido. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Usamos a antes de un sonido de consonante. Por ejemplo, a pilot. Y usamos an antes de un sonido de vocal, como en an airplane. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Fíjense en las excepciones. Decimos a university porque aunque empieza con la vocal u, el sonido es como una y, que es consonante. Y al revés, decimos an hour porque la h es muda, así que la palabra realmente empieza con el sonido de la vocal o. ¿Ven? Es puro sonido. Muy bien, ya hemos despegado y alcanzado la altitud de crucero. En esta etapa del vuelo todo se vuelve más específico, más definido, y para eso precisamente tenemos al artículo de. La misión de the es señalar algo o alguien que ya conocemos, que es específico. Puede ser algo único, como the sun, el sol, o algo que ya hemos mencionado en la conversación y todos saben a qué nos referimos. Para que quede súper claro, veámoslo en acción con esta mini historia. En la primera frase, un piloto reporta an issue with an engine, o sea, un problema con un motor. Usa an porque es la primera vez que oímos hablar de ellos, son nuevos en la conversación. Y ahora, miren la continuación. La torre de control responde que está revisando the issue with the engine. ¿Por qué ahora usan the? Porque ya no es un problema cualquiera ni un motor cualquiera, es el problema y el motor que el piloto acaba de reportar. La comunicación es totalmente precisa. Ok, iniciamos nuestra fase de aproximación, y aquí, si cabe, la precisión es todavía más importante. Ahora vamos a ver la diferencia entre sustantivos contables e incontables. Bien, el contraste es bastante simple. Los sustantivos contables, pues, se pueden contar. Una maleta, dos maletas, one suitcase, two suitcases. Pero los incontables, como luggage, que es equipaje, se refieren a un concepto general. No podemos contarlos uno a uno. Por eso, y esto es clave, nunca se usa a o an con ellos. Y aquí tienen una lista de oro. Estos son algunos de los sustantivos incontables más comunes y críticos en aviación. Information, fuel, weather. Recordar que estas palabras no llevan a o an y siempre van en singular es fundamental para comunicarse correctamente. ¡Excelente! Llegamos a la fase final de nuestro vuelo, el aterrizaje. Es el momento de poner a prueba todo lo que hemos aprendido con una pequeña práctica en pista. ¡Vamos a ello! Venga, primer ejercicio. La frase es I need to check the weather before takeoff. O sea, necesito revisar de clima antes del despegue. ¿Qué artículo pondrían ahí? La respuesta correcta es de. Y quizás se pregunten, ¿pero weather no era incontable? Sí, lo es. Pero en este contexto no hablamos del clima en general, sino del clima específico para este vuelo en particular. Por eso se vuelve definido. Vamos con la siguiente. The passenger has only one bag, so it is a blank piece of luggage. El pasajero solo tiene una maleta, así que es una pieza de equipaje ligera. ¿Cuál encaja aquí? La respuesta es A.
Y la razón es simple. La palabra que le sigue es light y empieza con un sonido de consonante. Es la regla del sonido en plena acción. Y vamos con la última práctica para asegurar un aterrizaje perfecto. This is not just any plane. This is this plane we will fly today. Este no es un avión cualquiera. Este es este avión que volaremos hoy. Por supuesto, la respuesta es the. Estamos usando the porque no hablamos de cualquier avión, sino del avión específico y particular que se va a volar en ese momento. Y esta frase final lo resume todo. Esto no es solo una lección de gramática. En el mundo de la aviación, la comunicación clara es la base de la seguridad. Cada palabra, por pequeña que sea, de verdad que importa. Y para terminar, les dejo esta reflexión. La próxima vez que estén trabajando, piensen en esto. ¿Cómo el simple hecho de usar el artículo correcto podría prevenir un pequeño o gran malentendido? En aviación, la precisión en el lenguaje es sinónimo de seguridad en la operación.